Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, en esta oportunidad estemos muy atentos. El Señor tiene un mensaje muy precioso para cada uno de nosotros. El tiempo devocional de esta mañana lleva como título Escogidos para bendecir a otros. Escogidos para bendecir a otros. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. En el capítulo 10, el versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esto dice la palabra del Señor, y nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tienen esta mañana una reflexión para nosotros en base a este versículo. Prestemos atención. Mardoqueo era un verdadero patriota. Por eso, al ser elevado a la más alta posición en el reino de Asuero, utilizó su influencia para promover la prosperidad del pueblo de Dios. En esto Mardoqueo es figura de Jesús, quien en su trono de gloria no busca lo suyo, sino que emplea su poder en el bien de su pueblo. Sería bueno que cada cristiano fuera un Mardoqueo para la iglesia del Señor Jesucristo, procurando en la medida de su capacidad la prosperidad de ésta. Algunos son colocados en puestos de riqueza y de influencia. Los tales deberían honrar al Señor en estas elevadas posiciones de la tierra, testificando de su Señor, de Jesucristo, delante de grandes hombres. Otros tienen lo que es mucho mejor, es decir, tienen íntima comunión con el Rey de Reyes. Que los tales intercedan diariamente por el débil del pueblo del Señor, por el que duda, por el tentado y por el desconsolado. Si interceden incesantemente por los que, estando en tinieblas, no se atreven a acercarse al trono de la gracia, serán muy estimados. Los creyentes instruidos pueden servir grandemente al Señor si emplean sus talentos para el bien de todos e invierten sus riquezas de sabiduría celestial por otros, enseñándoles las cosas de Dios. El muy pequeño en nuestro Israel puede, por lo menos, buscar el bienestar de su pueblo, y si no puede dar más que su deseo, éste será bien recibido. La carrera más cristiana y más feliz para un creyente es dejar de vivir para sí. El que bendice a otros no dejará de ser bendecido él mismo. Por otra parte, es un malvado y desdichado plan de vida el buscar nuestra propia grandeza, pues en su curso será pena y un final desastroso. Amigo mío, este es el momento de preguntarte si estás procurando fomentar con todas tus fuerzas la prosperidad de la iglesia en el lugar donde vives. Espero que no estés perjudicándola con rencores y escándalos, ni debilitándola por tu negligencia. Amigo, únete con los pobres del Señor Jesucristo, comparte sus aflicciones, hazles todo el bien que puedas y no perderás tu recompensa. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado Señor por medio de su siervo, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Llamados hermanos, mientras leía este tiempo devocional, recordaba la historia de Naamán el sirio y sobre todo el papel importante que jugó una muchachita de la cual ni siquiera sabemos su nombre, pero lo que ella hizo fue muy relevante para este hombre. Me gustaría que escuchemos su historia y espero de verdad que el Señor tome esta historia para que nuestros corazones sean avivados y que de esa manera también nosotros busquemos el bien de otros.
Y dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, ojo a esta frase, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vemos aquí cómo entra en escena una muchacha. No sabemos su nombre, no sabemos su edad, no sabemos su condición, no sabemos si fue raptada, apartada de sus padres, no sabemos si sus padres habían muerto, no sabemos, amados hermanos, ni su nombre, ni su edad, ni nada acerca de ella. Pero lo que sí sabemos es que ella, aunque fue llevada cautiva, aunque estaba de sirvienta de la mujer de este hombre, de Naamán, ella estaba ya bendiciendo a otras personas en el lugar donde se encontraba. Me gustaría que avancemos en esta historia. Y dice, después de varias cosas que pasaron, versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de su Señor, de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y le sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Amados hermanos, esta historia empieza con una muchachita que habla a sus señores y le dice: yo conozco a un hombre de Dios, y este hombre de Dios es capaz de sanar a mi señor de la lepra. Vemos, amados hermanos, cómo esta muchachita, al lugar donde llegó, al lugar donde fue llevada cautiva, a ese lugar llegó a bendecir. Amados hermanos, qué preciosa historia y qué ejemplo nos da, ¿verdad?, esta muchachita a todos y cada uno de nosotros. Me gustaría también que leamos otra historia que se encuentra en el Nuevo Testamento y nos vamos a quedar sorprendidos de esta historia. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo nuestro Señor escogió a un jovencito que estaba loco, y cuando lo restauró y lo sanó, también lo comisionó y lo puso en las filas del ejército de salvación. Me gustaría también que escuchemos su historia. Lucas capítulo 8. Voy a leer específicamente 2 versículos, pero quisiera ponerles estos versículos en su contexto. Resulta que había una ciudad o una región llamada Gadara, y aquí había un joven que estaba endemoniado.
Dice que los habitantes de este pueblo ataban a este joven, a este muchacho, lo ataban con grilletes, lo ataban con cadenas. Este joven dice que andaba por los sepulcros y que el demonio que tenía lo llevaba a romper las cadenas, a romper los grillos. Y todo el pueblo tenía temor de este joven. Y dice entonces que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y lo liberó de todos esos demonios que él tenía, el Señor Jesucristo luego lo comisiona. Y escuchen lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a este joven. Qué preciosa bendición, amados hermanos, recibe este joven. Y dice entonces, versículo 38 y 39 de Lucas 8. ¿Y el nombre de quién? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amados hermanos, qué preciosas historias. Y esa debe ser también, hermanos, nuestra historia. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, comisionados por Dios, dejados por Dios en esta tierra para que nosotros seamos también de bendición para otras vidas, para que nosotros también seamos de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo, que seamos de bendición con nuestro testimonio, que seamos de bendición usando nuestra boca, usando nuestras palabras con sabiduría, usando, amados hermanos, también nuestras ideas y nuestros pensamientos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios bíblicos. Y si somos casados, nuestros matrimonios tienen que reflejar el poder del Evangelio que ha venido y ha restaurado nuestras vidas. Si tenemos hijos, debemos instruirlos y corregirlos en el temor del Señor. Y si tal vez somos jóvenes, debemos nosotros vivir esta juventud en la que todavía nos encontramos, la debemos vivir con sabiduría. No debemos nosotros envolvernos en el patrón y en el estilo de vida de este mundo. No debemos como jóvenes reírnos de lo que este mundo se ríe. No, amados hermanos, lamentablemente el mundo actual no está para que nosotros los cristianos nos riamos de la situación. No, amados hermanos, la situación de nuestro mundo está para que nosotros lloremos, para que nosotros derramemos lágrimas delante del trono de la gracia, para que nuestro amado Dios traiga un avivamiento a nuestra tierra. Nuestra tierra, amados hermanos, necesita un avivamiento de arrepentimiento. Nuestra tierra, nuestras iglesias, nuestros hogares, amados hermanos, necesitan que el Señor derrame de su espíritu. Eso es lo que nuestra tierra, nuestras familias y nuestras iglesias y nuestras propias vidas necesitan. Recordemos, amados hermanos, que nosotros hemos sido llamados por Dios para bendecir a otros. Entonces, en esta mañana me gustaría que tú te hagas un examen, que tú mismo personalmente te preguntes: ¿cómo estoy yo bendiciendo a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo estoy yo bendiciendo mi hogar? ¿Cómo estoy bendiciendo? Te dejo ahí esa interrogante para que tú te hagas un autoexamen, y si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, fácil, amada vida. Recuerda que el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, pero arrepiéntete. Si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, empieza por arrepentirte. Arrepiéntete de todo corazón delante de tu Señor. Confiesa tus faltas, tus pecados, y ahí sí la sangre de Jesucristo nos limpiará de toda nuestra maldad. Y luego nos levantaremos y oraremos al Señor para que el poder de su Espíritu nos ayude a vivir siendo de bendición para otros. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana a nuestros corazones. Llamadas vidas,
Me gustaría que también mañana nos podamos conectar y que juntos participemos y disfrutemos de un nuevo tiempo devocional. Y si tal vez hay personas que escuchan por primera vez devocionales como estos y no se han suscrito a este canal, les invito a que lo hagan. Suscríbanse a este canal, activen también la campanita, así les llegará una notificación cada vez que suba contenido. Apóyenme con un me gusta y sobre todo compartan estos tiempos devocionales. Estoy seguro que será de muchísima bendición para otras vidas, porque estoy completamente convencido que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que seamos de bendición para otros. Amadas vidas, que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos nosotros, y si nuestro Padre así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Un entrañable abrazo y buenos días.